Sean todos bienvenidos a la conferencia Ruta Segura, Control de Pérdidas y Resiliencia en la Cadena de Suministro, impartida por Miguel Ángel Benjamín González. Él es líder de la práctica, lidera la práctica de consultoría de transportes en México en Marsh Risk Consultation. Brindó soluciones integrales en servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con los programas de seguros, principalmente en los sectores relacionados con transporte de mercancías y personas, terminales, portuarias, aeropuertos y recintos fiscales, identificando, analizando y cuantificando riesgos dirigido a la conservación de nuestros clientes por medio de la programación de análisis de riesgos y prevención. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a Miguel Ángel Benjamín González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se la estén pasando muy bien desde ayer en varios temas, en varios stands. Vamos a hablar sobre la parte de la resiliencia, que ahorita pues prácticamente la conferencia va a hablar sobre supply chain, la cadena de suministro, sobre todo en la seguridad de la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando, tanto generadores como de carga, como también en este caso proveedores de la misma carga, ¿no? Que prácticamente nos volvemos socios de negocio, ¿no? Marsh, ¿quién es Marsh? Marsh es el líder global de corretaje con alrededor de 130 países, donde tenemos presencia en colocaciones de seguros, consultoría, en específico de cualquier tipo de rubro, ¿no? Esto puede ser desde el área de daños, puede ser el área de beneficios, puede ser el área también de autos, ¿no? En específico, en el área en donde yo estoy, en Risk Consulting, vemos toda la parte de consultoría en la prevención de pérdidas, ¿no? Voy a pasarles un breve video sobre Marsh y qué es lo que estamos haciendo a nivel global. Opportunity moves fast. Decision-making moves faster. In a connected world, every decision has consequences. Perspective changes how you lead. For 155 years, Marsh has helped leaders see clearly and act with confidence. In Formula One, conditions shift instantly. Winning depends on perspective. Data and insight, preparation and adaptability, precision and decisiveness. Perspective drives performance. Bueno, nada más como antecedente y parte de quién es Marsh como presencia global. Actualmente somos partner de negocio con la Fórmula 1, que estuvo muy de moda hace unos cuantos años la parte de la Fórmula 1, pero bueno, nosotros estamos y tenemos presencia en esa parte, ¿no? Voy a arrancar un poquito más sobre qué es lo que vamos a ver en específico sobre la cadena de suministro, ¿no? La cadena de suministro, como todos sabemos, la mayoría, tenemos el área de logística, ¿no? Que es hablamos sobre toda la cadena en específico, pero el área de logística es un ramo pequeño que es el eslabón más débil que tenemos dentro de la cadena, ¿no? Que es desde el abastecimiento y la distribución, ¿no? Esas fases en donde incluso el almacenamiento se vuelve complicado, ¿no? Donde en la parte de abastecimiento podemos tener las situaciones de pérdidas en gestiones en proveedores, en aduanas, en retrasos, en tiempos de la mercancía que nos pueda pegar directamente en el fill rate logístico que pudiéramos tener, ¿no? La parte del transporte de última milla, ¿cómo lo sufrimos, no? Podemos tener bien toda la adquisición desde compras, requerimientos, el proceso en planta, el almacenamiento. Sin embargo, la última milla, ¿cómo la sufrimos, no? También hay proveedores por lo regular que lo sufren, ¿no? Que transferimos este riesgo, pero al final de cuentas nos volvemos, en este caso, socios de negocio en donde tenemos que convivir ambas partes, ¿no? Tanto el generador de carga como el distribuidor, ¿no? Tenemos toda la parte de almacenamiento, en donde los centros de distribución y en bodegas podemos tener también la parte de robo, el cuidado hacia las personas, hacia
el personal propio y asimismo como el externo que debemos de tener y los candados que tenemos que tener dentro de la cadena de suministro, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos, pérdidas que tenemos actualmente en el área de logística, ¿no? Me gustaría preguntarles aquí en el foro y que alzaran la mano, ¿cuántos de aquí somos líneas de transporte? Habemos muy poquitos. ¿Los demás somos generadores de carga o proveedores? Supongo, ¿no? Bueno, hablaremos sobre específicamente los riesgos que tenemos para pues, el área de logística y cómo se encuentran las mercancías. En especial, la práctica en donde yo estoy, actualmente estamos trabajando también con países a nivel Latinoamérica. Como les comenté, Marsh tiene presencia en 130 países. Y esto son las gráficas actualmente que ustedes pueden ver en donde pues Brasil es el que tiene mayor número de pérdidas en mercancías, ¿no? En la generación. Esta data es muy importante mencionarles, que esta data son los números que nosotros tenemos con base a los eventos y siniestros registrados por nuestros clientes, ¿no? Es un multiverso, que yo lo que les recomiendo siempre a nuestros clientes prospectos es que siempre esta data la puedan comparar con otro mercado para hacer un benchmark logístico de ver cómo están las pérdidas, ¿no? Este solamente es una parte del multiverso, que es muy grande porque Marsh es muy grande a nivel global, sin embargo, hay que tomarlo nada más como esa parte del multiverso, ¿no? Vamos a ver que también México se encuentra ahí con un 14% en pérdidas, Chile, Perú y Colombia también tienen ahí una presencia en pérdidas. Brasil, ¿por qué Brasil está arriba, no? Brasil prácticamente es por el número de movimientos de mercancías que llega a tener, en este caso anuales, por eso se encuentra en una posición alta, ¿no? México tiene el 14%, sin embargo, ahorita vamos a entrar en un detalle muy en específico, en donde México le gana a Brasil, ¿no? No solamente en el Mundial que tuvimos, ¿no? México le gana a Brasil y ahorita vamos a ver en qué le gana. Estas son las pérdidas por giro económico que tenemos de nuestros clientes y cómo se está comportando todo el sector. El sector automotriz es el que está teniendo mayor número de pérdidas, ustedes pueden visualizarlo. Traemos 535 millones de pérdidas. En alimentos traemos 283 millones de pérdidas. Esto está en pesos, lo colocamos en pesos. La parte de electrónicos traemos 280, en construcción traemos 179, la industria de manufactura, la logística, que la mayoría son parte de la logística, sin embargo, llegan a mover cualquier tipo de este tipo de mercancías y la farmacéutica, ¿no? La industria automotriz, pues prácticamente representa el 27.4% del sector más golpeado que tenemos actualmente, ¿no? Derivado a tal vez sí con movimientos que va a haber con el TEMEC, todo este tipo de situaciones, pudiera bajar este tipo de pérdidas, sobre todo en la industria automotriz, porque se va a bajar un poco el movimiento de carga para ese sector, ¿no? No lo sabemos al 100%, pero se tiene proyectado, es lo que estimamos nosotros como consultores de riesgos. El promedio de un evento que pudiéramos tener de un daño hacia la mercancía, de una reclamación, aproximadamente son 469,000 pesos, que es el promedio que se tiene, ¿no? Sin embargo, pueden ser mucho más grandes, ¿no? Es el promedio que se tiene de toda la data, sin embargo, el pronóstico del embarque puede ser mucho mayor y la pérdida puede ser mayor, ¿no? Hablemos que Marsh no solamente se fija como el área en donde te coloca el típico brokeraje de una póliza de seguros, ¿no? Tradicional, y te da un costo, te da coberturas y te da una cuota que cotiza con sus aseguradoras. Nosotros tenemos, al tener un área de consultoría, realmente analizamos el riesgo de riesgos asegurables que podemos transferir y riesgos no asegurables, que ahorita vamos a hablar en específico de estos riesgos que son los asegurables, que es donde tenemos la data de los 3 riesgos en asegurables, en donde tenemos mayor número de reclamos y pérdidas en las mercancías, ¿no? El robo total de las mercancías, que eso no es nuevo, sabemos, por la zona también se mueve esta parte de los robos. Tenemos la parte de abolladura, ahorita vamos a hablar un poquito, se está componiendo un poquito este tema de la abolladura, sin embargo, el año antepasado versus este ha estado un poco medio golpeado, ¿no? Hablemos sobre parte de la volcadura, que si no invertimos en tecnología,
la verdad es que va a ser muy preocupante el que podamos avanzar en la parte de la cadena de suministro, ¿no? Pero al avanzar con tecnología y nos puede ayudar, incluso herramientas de inteligencia artificial, hay otro riesgo que se descubre de ello, ¿no? Hay riesgos que sí pueden transferirse a través de una póliza de cyber y hay otros riesgos que no, y ahorita hablaremos sobre uno de ellos en específico. Tenemos lo que es el riesgo no asegurable. Los riesgos no asegurables son los que no podemos transferir a una póliza de seguros, ¿no? Ya sea de carga, de flotilla, de propiedad, etcétera, ¿no? Pero en este caso, en la cadena de suministro, tenemos el daño reputacional como el número 1, que representa el 45% de la pérdida, ¿no? Que pudiéramos tener e impacto en el aumento, ¿no? El otro es el 32%, que es la exposición que pudiéramos tener nosotros en la parte del cumplimiento regulatorio, ¿no? Y por último, la parte de escasez de suministro, ¿no? Las famosas pérdidas que no pudiéramos controlar y pérdidas consecuenciales al no entregar o penalizaciones a no entregar mercancías, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de la logística? Ahora hablaremos de los retos. El principal, y este creo que les suena a muchos, es la parte de robo, ¿no? Y lo comentaba en un inicio. El robo, específicamente en México, pues ha crecido y lamentablemente por tercer año consecutivo tenemos más fluencia de robo que incluso Brasil. ¿Por qué? Porque hacemos la comparativa, en este caso, con el número de movimientos que tiene Brasil versus México. México sigue estando más alto en ese porcentaje de robo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de unidades que actualmente se están robando? Pues bueno, aquí con base a la siniestralidad que tenemos con nuestros clientes, es el tractocamión, el contenedor, la madrina, la nodriza, en este caso, que es el riesgo automotriz que ya está subiendo bastante. Antes era muy complicado, después de la pandemia se volvió un riesgo en donde empezaron a robar muchos autos. Ustedes saben que cuando queríamos solicitar un auto no había, o incluso actualmente no lo hay, ¿no? Podemos tener una lista de espera. Entonces, eso ha conllevado a que este tipo de alza en la parte de la situación de robo, pues incremente, ¿no? El producto refrigerado y la parte de pipa que se está moviendo en el autotransporte. La distribución por día, ustedes pueden observar que pues los lunes son los días en donde pues se roban el 14% de las mercancías, los martes el 17% y el número 1 vendrían siendo los miércoles. Los domingos pues dices, bueno, la delincuencia no trabaja los domingos. No, eso no significa eso, sino que las entregas en los centros de distribución, las esperas, hay menor movimiento de carga en México los domingos. Entonces, por esa situación, baja el rendimiento en este caso de situaciones de robo. Ahora hablaremos sobre otro riesgo principal en el área de la logística, que es la falta de operadores, que ahorita hablando dentro del mismo foro, platicando con algunas líneas de transporte, me comentaban que ya está un poquito más fijo este tipo de situaciones en cómo nos encontramos en esos porcentajes de retención de operadores, de fluctuación de operadores. Sin embargo, nosotros hemos detectado este tipo de situaciones en los eventos y en los siniestros con las consultorías, ¿no? En donde vemos que lamentablemente el 34% hay un aumento en accidentes viales, ¿no? En el 2025 se registró una pérdida de mercancías mayor, en este caso fue un 70% mayor, 205%, perdón, mayor que el año pasado, ¿no? Entonces, eso nos habla que no tenemos operadores capacitados, sí estamos ya controlando la parte de rotación, sin embargo no los tenemos capacitados. Y aquí, ¿qué tipo de riesgos nos lleva a no tener conductores capacitados o con experiencia? Es esta situación en la cual vamos a tener daños en pólizas de mercancía por daño a la mercancía en accidentes viales y la de equipo pesado, ¿no? La póliza que pudiéramos tener en equipo pesado. Y eso no solamente hablando en los procedimientos, protocolos, que más al rato vamos a hablar sobre qué tipo de estándares manejamos para cubrir la cadena de suministro, la seguridad con proveedores o internamente, es esta situación de que al no tener los protocolos, los procedimientos bien capacitados con nuestros operadores y conductores de las líneas de transporte, pues vamos a tener esta situación que son más vulnerables en el camino. No saben cómo actuar en un posible robo, no saben monitorear. El manejo a la defensiva siempre
lo tenemos como un concepto que nos va a ayudar en la parte preventiva de un accidente vial, pero no lo es así. Dentro de cursos de manejo a la defensiva, también tenemos que anticiparnos en el camino en situaciones y en actos que pudiéramos vernos vulnerables en el camino. E incluso nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no llegamos directamente a un lugar y permanecemos en el auto más de 5 minutos, ¿no? Ahí nos volvemos vulnerables. O estamos esperando a una persona y siempre con el motor apagado, nunca en drive o en primera velocidad, si en caso de ser estándar, y estamos esperando a esa persona y nunca monitoreamos los espejos. Siempre estamos como en esa víspera de que nos pudieran robar, ¿no? Lo mismo pasa con los conductores. Si no se tiene la capacitación adecuada, también pueden caer en el primer riesgo que hablábamos, ¿no? Al no estar capacitados, no tener experiencia, pues pasa eso, ¿no? Otra de las principales razones es que las condiciones del trabajo son muy fuertes en el camino, la violencia cada vez es más fuerte, las condiciones de las entregas por nuestros clientes en los generadores de carga, que ahí de los generadores de carga tenemos que entrar en conciencia, en poner lugares adecuados de espera a nuestros operadores, que eso nos pega, ¿no? Y es un tip que siempre yo les digo a nuestros generadores de carga, aunque no sea prácticamente tu empleado, lo debes de cuidar así, porque él se vuelve el dueño y amo de esa mercancía, ¿no? Cuando estamos directamente en el transporte, pues prácticamente le damos la mercancía ni siquiera a la línea de transporte, se la damos al operador. Entonces, el que tú cuides en el tiempo de espera y de salidas y de entradas en los centros de distribución, un descanso, una sala en donde él pueda estar, te va a ayudar. Otra cosa que te va a ayudar a ti como generador de carga es que tú puedes solicitarle también a tu línea de transporte que le estás generando un ahorro, porque muchas veces cuando pasa este tipo de situaciones de espera, tenemos la situación en donde ellos pues están utilizando el camión en el famoso relentí. No sé si conocen ustedes qué es eso, si no, se los explico. Es que se tiene la unidad parada y se está consumiendo el aire acondicionado y eso genera un mayor gasto de combustible, ¿no? Recuerden que ahorita estamos muy en la parte de clima y sustentabilidad, muy de moda con algunas compañías que lo están cuidando y tenemos que cuidar la parte de contaminaciones y también las condiciones de fatiga que pudiera tener el operador en el camino, ¿no? Es muy importante hacerlo ver tanto al generador como a la línea de transporte y recordemos que el combustible es uno de los mayores gastos dentro de la gestión del transporte, ¿no? Y si lo cuidamos tanto generador de carga como línea de transporte, podemos tener mejores condiciones de flete, ¿no? En costos. Ahora, la imagen otro de los porcentajes que tenemos aquí es el 16%, que habla sobre la imagen pobre que tenemos hacia el operador, ¿no? El operador siempre debe tener también respeto por nosotros, ¿no? Como conductores de vehículos individuales y equipos ligeros, porque el operador, pues realmente que esté en una jornada laboral dentro de un camión que sobrepasa arriba de las 40 toneladas, obviamente hay que tenerle respeto a esas personas. Lejos de conductores, yo les digo operadores, porque son operadores de una máquina realmente, ¿no? La dificultad de atraer personal joven, ¿no? Lamentablemente esa es otra de las situaciones. También otra de ellas, y hay empresas ya también de transporte que empiezan a hacer, en este caso, y eso me da mucho gusto, también escuelas para atraer a mujeres, ¿no? Certificadas, ¿no? Incluso hay asociaciones en México que brindan ese servicio para que también las mujeres puedan tener esta, vamos a decirlo, profesión que tienen pues los operadores, ¿no? ¿Cuáles son el comportamiento de riesgos que ustedes pueden ver aquí? Es la correlación de qué tipo de accidentes hay, ¿no? El uso de celular, eventos bruscos y exceso de velocidad. El exceso de velocidad sigue siendo el porcentaje más alto, el por qué hay accidentes. Y esto, ¿cómo lo podemos ayudar y combatir? Con la tecnología, ¿no? Con lo que podamos implementar, y hay muchísima tecnología. Solo, ojo, es muy importante evaluar siempre, y nosotros en la consultoría ayudamos al proveedor de transporte, ¿quién es ese proveedor de tecnología que te va a brindar el servicio de una telemetría o de un GPS? ¿No? Cumplimientos de póliza siempre te dicen GPS y telemetría, ¿no? Rutas no seguras, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo sé que cuando llega a haber un evento, sí me vas a pagar en la pérdida de esa mercancía y no me vas a pagar, ¿no? Para eso estamos nosotros como consultores, para orientarte cuál
es la mejor solución que pudieras tener en proveedores en el abanico que puedas contratar, ¿no? No recordemos que todo siempre es precio, ¿no? Hay que ver, de acuerdo al servicio del precio, nos pueda dar algún tipo de beneficio, ¿no? Las industrias más pegadas, así como lo vimos en la parte de robo, pues bueno, aquí la parte más pegada es la industria química, la manufacturera, la automotriz, la alimenticia, la construcción, etcétera, ¿no? Y aquí hablaremos sobre un poquito sobre los daños en mercancías a nivel LAC, ¿no? A nivel LAC estamos viendo que, pues, Perú no nos va tan mal, ¿no? Perú es quien tiene mayores problemas, incidentes en esta parte de accidentes, ¿no? Aquí me brinqué un poco, pero los números que ven en la parte de Estados Unidos, México y Canadá, son números que marcan un cierto nivel de rotación que hay de operadores o escasez de operadores que hay, ¿no? Por cada uno de los países. Tomemos en cuenta que Estados Unidos y Canadá pues no están muy lejos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Si ustedes suman esas dos vertientes, pues prácticamente nos dejan en desventaja, porque si los operadores que tenemos pocos se van a buscar mejores condiciones de trabajo, Estados Unidos, Canadá, sobre todo las licencias federales que tenemos, y el foco más preocupante es la química, que es que ellos mueven material peligroso, sirve esa licencia, sirve esa experiencia, entonces se nos van los operadores, ¿no? Ahora, esta gráfica, a veces hay cuestionamientos por esta gráfica porque me dicen, no, es que yo soy al revés, yo no tengo daños en esos estados, ¿no? Todo va a ser de acuerdo al porcentaje del movimiento de mercancías que tú muevas dentro de tu compañía, ¿no? Pero la mayoría que tenemos y con la mayoría de los clientes es en Jalisco, en donde tenemos el mayor índice de volcaduras y de colisiones en presencia de las rutas, después Sonora, Nuevo León, Chihuahua. Algunas de ellas suelen ser también por la infraestructura vial, ¿no? Excesos de velocidad, malas condiciones en el camino, lo cual provoca este tipo de situaciones, ¿no? En los análisis de causa raíz que pudiéramos generar nosotros como consultores. Hablemos sobre el tópico 3, que el tópico 3 es la parte del transporte sustentable, ¿no? Hablaba hace poco con algunos colegas que están empezando ya a mover mercancías para proveedores, en este caso para generadores de carga ya de la Unión Europea, y te viene mucho esta parte en el cual ya te están exigiendo a ti que tengas unidades y cuidados en las emisiones y cálculos de emisiones en el transporte. ¿Por qué? Porque ya hay una preocupación a nivel global de la situación del clima y sustentabilidad que les comentaba, ¿no? Entonces, ya ahora te piden una antigüedad menor, que tengan sistemas de urea, que sean híbridos, que sean eléctricos. Sí, pero realmente eso sirve para la capacidad que vas a mover, sobre todo para clientes que son de la Unión Europea, y cuando vemos los riesgos, incluso hablamos con colegas de Mars UK, Mars de Bélgica en específico y España, les comentamos, la infraestructura vial es muy diferente a la que tenemos en México allá. Allá sí se tiene la capacidad incluso para recargar, incluso las baterías de litio, para aquí en México suelen ser un problema, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto también, ni siquiera unidades de equipo pesado, unidades ligeras que se queman o hay una explosión por baterías de litio, ¿no? También nosotros en nuestros centros de distribución, ¿qué tan ágiles somos para controlar un tipo de incendio? Porque siempre lo hacemos del interior. ¿Qué pasaría de una unidad eléctrica que tenga una explosión con batería de litio, ¿no? Entonces, siempre nosotros calculamos lo que pudiera tener adentro, pero nunca en nuestro almacén, en nuestra planta, pero nunca al exterior, ¿no? Entonces, hay que entrar mucho en conciencia cómo se está gestionando todo este tipo de movimientos de carga. Sí, clima y sustentabilidad, adelante, con los generadores de carga europeos. Sin embargo, hay que ver en dónde sí y en dónde no podemos estar bien parados, ¿no? Ya no vamos a gastar tanto en combustible, pero vamos a gastar más en neumáticos, por el peso de las unidades, etcétera, ¿no? Hay otros riesgos que hay que analizar, ¿no? Dentro de la consultoría que nosotros realizamos. Aquí ustedes pueden ver las industrias que generan mayor contaminación, emisiones. El transporte en México representa el número 1 con las emisiones de gases invernadero con el 25%, ¿no? ¿A qué se debe? Parque vehicular,
Y hay otra cosa que vimos anteriormente, que era la falta o la capacitación a operadores nuevos. Al no tener operadores nuevos, al tener más bien operadores nuevos y no capacitados, eso nos genera este tipo de problemas, ¿no? Que tengamos aceleraciones y frenadas bruscas, cambios de revoluciones en motor, lo cual nos genera un mayor, en este caso, consumo de combustible, que sea el flete menos conveniente en el costo versus la entrega en el indicador, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también empezar a gestionar la capacitación de operadores con nuevas unidades, ¿no? Ya ahorita las unidades ya incluso son automáticas, ¿no? Y tú dirías, bueno, ya es automático, se maneja solo. No, es como un vehículo automático, ¿no? El automático no le puedes pisar por pisar, sino al rato tu transmisión se daña, ¿no? Lo mismo pasa con un vehículo de equipo pesado, ¿no? E incluso las pendientes que se tienen en México, hay que saber cómo revolucionar ese tipo de unidades, ¿no? Hablemos sobre el autotransporte. Aquí ustedes pueden ver esta gráfica, la última, en donde en esta gráfica viene toda la parte de que el autotransporte, que está en negro, bueno, es un azul, pero se ve más como negro en la pantalla. Esa gráfica, cómo ha ido evolucionando la contaminación, los efectos invernadero que tenemos contaminantes por año, ¿no? Ustedes pueden ver que el autotransporte es el que genera más contaminación, ¿no? Después el ferrocarril, y luego la navegación marítima, ¿no? Entonces, si el europeo o empresas europeas nos empiezan a solicitar la parte de mover en ferrocarril, porque en ferrocarril pueda arrastrar mayor número de contenedores, la naviera pues es obligatorio, ¿no? Cuando tenemos brinco de mercancías en importaciones o exportaciones, pero el ferrocarril también hay que analizar los riesgos que pudiéramos tener ahí, ¿no? De sustracción, vandalismo, descarrilamiento, concesionaria con el mismo transportista que esté moviendo dentro de la zona, ¿no? Ahí también es algo de que se tiene que analizar el riesgo en consultoría. El último y no menos importante y de los más nuevos es la parte del GPS spoofing. ¿A qué le llamamos eso? Esto es muy conocido en el sector marítimo, sobre todo en el canal de Suez. Es la situación de poder tener una manipulación de tu plataforma logística o de tu proveedor en tiempo real. Desde hace más de 20 años se vienen utilizando los famosos jammer, ¿no? No sé si conocen los jammer, que son los famosos inhibidores de señal, que lo utiliza la delincuencia en el transporte terrestre para, vale la redundancia, inhibir la señal que pudiéramos tener de nuestro GPS para el cuidado y monitoreo de la carga, ¿no? Y con los años en la consultoría se ha trabajado siempre en medidas, protocolos, procedimientos, qué otro tipo de actuaciones, qué tipo de señuelos, switch, etcétera, en el mercado que pudiéramos gestionar, ¿no? Eso ha ido complicando también a la delincuencia, ¿no? Dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a robar al más vulnerable, ¿no? Y siempre pasa eso, ¿no? Siempre, e incluso que hacemos diferentes tipos de consultoría, los clientes nos dicen, oye, es que veniste y pues nos comentaste que teníamos el foco rojo y pues nos preocupamos, ¿no? Incluso ya estamos teniendo eventos por ese tipo de situaciones de riesgos. Tenías razón, nosotros siempre en la consultoría les damos el caso más catastrófico a los clientes porque siempre nos gusta mencionarles que está ese riesgo y que lo tiene que controlar porque si no puede tener alguna desviación, ¿no? A que después el cliente nos reclame y nos diga, ¿por qué no identificaste ese riesgo dentro de mi cadena de suministro y en la seguridad, ¿no? Entonces, retomando esta parte del GPS, es que vía marítima lo que hacían es el seguimiento del buque por GPS y te analizaban 3, 4, 6 meses. Te hackeaban tu sistema, entraban a tus páginas y te iban viendo y monitoreando cómo estaba tu comportamiento de tu buque, la trazabilidad, las ventanas de tiempo, etcétera. Una vez ya estudiado ese tema, ellos ya llegando a la piratería, llegando físicamente, te hacían creer que realmente tu buque estaba trazando de acuerdo a lo visto en tu plataforma porque estaba hackeada, pero realmente en el campo ya te estaban dando una sustracción del buque, ¿no? En el canal de Suez. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora la delincuencia? Es esto en el transporte terrestre. Se mete a tus socios de negocio de plataformas logísticas
o si hay alguna ventana de la parte tecnológica entre la plataforma y tu plataforma, ellos logran ingresar y al ingresar te están monitorean tu carga y hacen eso. Ves el camión pasando por Puebla, muy bonito. Tu centro de monitoreo tiene claves de amago, tienen certificados, centros de monitoreo en donde está un monitorista con, no sé, con 3, 4 camiones. Tenemos inteligencia artificial para identificar si hay una parada, una frenada, ruta, toda la tecnología de punta. Pero en el momento te están engañando con esa misma plataforma y en campo ya te están metiendo inhibidores de señal. Para cuando ellos desactiven esa parte de la plataforma, ya la mercancía esté fuera, ¿no? Ya esté fuera de tu alcance, ya no puedes hacer protocolos de actuación, contacto con autoridades, ¿no? Entonces, en esto está pasando la parte de ciberseguridad, que es un riesgo que como vayamos avanzando con la parte de inteligencia artificial y otro tipo de gestiones, lo tienes que empezar a controlar, ¿no? Y ya hay estándares internacionales desde hace mucho tiempo que se cubrían en la parte de cadena de suministro, pero que ya lo están involucrando como un riesgo latente. E incluso esos mismos estándares están viéndose superados e ingresan otro tipo de estándares, te sugieren ver, por ejemplo, estándares de NIS, que son la parte de ciberseguridad, en donde pues ya ellos mismos no pueden controlarlo como un daño físico, sino ya lo transfieren a otro tipo de certificación que tienes que obtener. Eso es lo que hacemos en MAR. Ayudamos también en esa parte, tenemos especialistas en la parte de ciberseguridad. Ahora, hablemos sobre la parte que es el incidente logístico y la caída del fill rate. El fill rate es un indicador muy importante en la cadena de suministro que nos va a ayudar a ver cómo se está teniendo la demanda atendida de las mercancías con las completas, cómo estamos teniendo ese cumplimiento. Y ese cumplimiento el fill rate te cubre desde la adquisición de las materias primas, te da también el fill rate, este tipo de movimientos de gestión de proveedores, en qué falló ese proveedor, ya me genera otro sub-KPI que me ayuda a saber, bueno, el proveedor no llegó, ¿por qué no llegó? ¿No? Hubo demora en la entrega en el almacenamiento, el proveedor fue rechazado por calidad de la unidad, el proveedor no cumplió con el horario, el proveedor de la línea de transporte no cumplió también con los protocolos de seguridad, el conductor no cumplía con certificaciones, no estaba registrado, condiciones físico-mecánicas de las unidades, todo ese tipo de cosas te lo mide el fill rate, que al final de cuentas lo que le gusta al fill rate es decir, llegaste o no llegaste a tiempo, ¿no? Y la empresa que te diga que tiene el fill rate al 100% es muy de dudarse, ¿no? El promedio suele estar aproximadamente entre un 78-85% en México, pero en donde se llegan las grandes cadenas de suministro a este cumplimiento de este fill rate es un 98%, que es muy bueno, ¿no? Ya tener un 98% e incluso un 90% es excelente. Eso gestiona desde el área de compras, adquisiciones, la parte de plantas, proveedores, lo que veíamos en logística, el abastecimiento, la distribución, que tienes un excelente control, ¿no? La industria automotriz suele tener esos controles, pero les está pegando mucho esta parte de abastecimiento y distribución de cuarto de milla, ¿no? Aquí son algunas situaciones que vemos, el robo, el daño a la mercancía, el pérdida, que pues obviamente ya no se puede vender ese tipo de, vamos a decirlo, sobre todo si lleva una inequidad, si es una mercancía de la industria farmacéutica o alimenticia, el que te lo roben, pues bueno, puede perder una cadena, incluso la parte farmacéutica, la cadena en frío, ¿no? O alimenticia, ¿no? El quiebre del inventario, obviamente el SKU, la detección del inventario de la mercancía, llega a un punto de venta, a una fecha no cumplida, el fill rate pues cae en la parte completas a tiempo, el costo también total pues se ve rebasado, ¿no? Porque si esos seguros que no tenemos, vamos a decirlo, de esos riesgos que no están asegurados, los riesgos no asegurables, ¿en dónde lo tenemos que recargar? El área de finanzas dice, bueno, alguien tiene que absorber el costo, va a ser el cliente, ¿no? El costo del seguro
muchas veces cae en la famosa rapiña que dicen, bueno, está asegurado, lo paga el asegurado. No, al final de cuentas lo paga el consumidor final, porque obviamente el área de finanzas y la compañía siempre va a impactar el presupuesto que pudiéramos tener en la parte de seguros, ¿no? Entonces es muy importante también empezar a gestionar que no solamente es una pérdida en el seguro, sino conlleva a incluso el aumento del mismo costo, en este caso por penalizaciones, porque tenemos que enviar un embarque que ya habíamos quedado, pero no lo van a aceptar, pero tenemos que encontrar un transportista, una línea de transporte que nos apoye en mandarlo, eso nos va a tener un costo adicional, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos nosotros como Marsh? ¿Cómo apoyamos a cada uno de nuestros clientes? Ninguno de, vamos a decirlos, de estos estándares que ustedes pueden ver, desde TAPA, CITIPAC, OEA, BAS, ISO, por sí solo nos va a ayudar a tener un cumplimiento de la cadena de suministro. Un proveedor que tenga un CITIPAC, una ISO, habla bien de él, pero sin embargo no nos va a dejar exento a que tenga alguna problemática. ¿Por qué? Porque cada una se divide y es especialista en cierto número de tópicos que te evalúan para un cumplimiento de la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Ejemplo, CITIPAC te habla sobre la parte de intrusión a Estados Unidos, ventanas de tiempos a Estados Unidos, en la situación de terrorismo y contrabando que pudiera haber, pero ¿te ayuda la parte de robo al 100%? Hay algunas cosas que sí, pero hay unas cosas que no, ¿no? Hablemos de BAS. BAS te va a ayudar a la parte también de narcotráfico y contrabando, ¿no? Y hay un famoso checklist de 17 puntos de BAS en donde revisas la unidad, pero es más que nada para revisar que no puedas meter algo adentro hacia Estados Unidos, ¿no? Nos ayuda, pero no es la varita mágica, ¿no? ISO suele meter ahí dos combinaciones entre CITIPAC y OEA, hay algunos puntos. TAPA es una asociación a nivel global que con sede en Estados Unidos, que tiene alrededor de 110 países presencia, en donde ellos se preocupan más hacia la parte de la seguridad de instalaciones, hacia la parte del transporte de la mercancía y los patos de estacionamiento. Entonces, TAPA suele englobar un poco más y suele ser un poco más robusto que ellos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros en Marsh es conjugar estos. Aunque tú no quieras estar en una certificación, podemos ayudarte a que en la consultoría puedas tener buenas prácticas de todos estos estándares que te puedan ayudar a mitigar el riesgo en tu mercancía para ti como generador de carga y también como tus socios de negocio, ¿no? CITIPAC, ISO 28001, TAPA, ya te manejan la parte de ciberseguridad, ¿no? De tus plataformas logísticas, qué tipo de candados, tus socios de negocio, qué tipo de candados deben de tener en la parte de ciberseguridad para evitar algún tipo de hackeo. Ahora aquí como breve resumen, TAPA pues nos ayuda a tener menores robos en tránsito y asimismo como en bodegas hacia los colegas o externos que ingresen dentro de nuestro centro de almacenamiento. Menos quiebres también en el inventario, pérdida física del producto, eso es como un beneficio. La parte de CITIPAC nos ayuda, como les comenté, a una ventana de tiempo de inspección en frontera de, en este caso, México a Estados Unidos, ¿no? Esto de CITIPAC nace a través del ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Para tener un mayor control en la parte de algún tipo de terrorismo, ¿no? También lo viene involucrado el narcotráfico, pero en específico habla sobre esa parte de terrorismo, CITIPAC. OEA, pues es menor inspección, es tener la inspección hacia la parte de aduanas, puertos, que nos ayuda bastante. Nos ayuda también a reducir muchos tiempos en estadías. Recordemos que el 75% de las mercancías no tienen daño en la parte marítima. El marítimo es muy seguro, ese medio de transporte es muy seguro, el marítimo. Cuando llega a pasar algo, un siniestro o un evento, suele ser muy alto porque pues, en el buque caben mayor número de contenedores y el límite por embarque que se va a transportar ahí es mayor. Sin embargo, la frecuencia es menor que en el transporte terrestre. Entonces, aquí OEA lo que te ayuda mucho es cuando tú estás en puertos, sobre todo en ese tiempo de estadía, porque en las maniobras de carga y descarga o en el mismo puerto
se vuelve una mini ciudad que puede ver muchos riesgos, desde riesgos naturales, riesgos en maniobras de carga y descarga, riesgos de impacto, etcétera, ¿no? Entonces, todo dependiendo del tipo de mercancía que pudieras tener. Entonces, eso te ayuda muchísimo a agilizar el tiempo dentro de los puertos. El otro es la parte de VAS, que pues es menor riesgo en la parte de decomiso, contrabando, o sea, puedes pasar también más rápido, evitar pérdidas en la parte de los embarques y las rupturas en stock. La ISO 28001, que es la parte de gestión de riesgos y que es auditable en todo la cadena de suministro, desde abastecimiento, distribución, parte marítima, parte aérea, parte terrestre, en puertos, ferrocarril, etcétera, ¿no? Cuando hacemos consultoría siempre mostramos este tipo de resúmenes a nuestros clientes. Este es un ejemplo, ¿no? Si tenemos robo, les comentamos que de acuerdo a sus proveedores, a los estándares, de acuerdo a los que hablamos, vas a tener una frecuencia media, una severidad, cuánto te va a pegar en tu póliza, qué riesgo puede ser transferible, qué riesgo es asegurable, qué riesgo no es asegurable, si cómo tienes la parte en tránsito, en maniobras de carga y descarga, mermas, etcétera. Dentro de toda la evaluación podemos ahí poner en un breve resumen qué es lo que nos puede afectar, ¿no? Y posteriormente, una vez evaluado el grado de madurez que tú tengas en tu cadena, hacemos el plan de prevención. Posteriormente viene la parte de riesgos no asegurables, ¿no? Como les comenté. Muchas veces pasa que nunca también evaluamos la parte de solvencia económica de nuestros proveedores, ¿no? De servicio entre la cadena de suministro. Ese es un riesgo que no podemos transferir, pero sí tenemos que actuar en la rotura que pudiéramos tener, ¿no? Y qué planes de continuidad de negocio pudiéramos tener con esos proveedores. El plan de continuidad de negocio también somos expertos en consultoría en poderlo dar para hacia proveedores o para el mismo generador de carga. La parte de daño reputacional, ¿no? Tú puedes decir, bueno, el transportista se volteó, ¿no? Es que pague su seguro, ¿no? Yo ya meto mi póliza de... Pero ¿qué pasa cuando ese accidente ven que viene la marca de tu producto? Ahí puede haber un daño reputacional, ¿no? Entonces también lo colocamos, es uno de los riesgos críticos dentro de los riesgos no asegurables. Y como breve resumen en la parte de la resiliencia y la acción a la prevención, pues hablamos que el robo y el daño en tránsito no son casos aislados, puede haber fuga directa de información, tenemos que medirla con el fill rate y asimismo garantizar el nivel de servicio que pudiéramos tener, ¿no? El nivel de estándar, ya sea un CityPack, un OEA, un VAS, no nos va a decir realmente si vamos a atacar ese riesgo que tenemos dentro de nuestras mercancías por sí solos. Tenemos que hacer una conjugación de las buenas prácticas de cada uno de los estándares. Algunos se repiten, hay otros que no. Eso es lo que nos ayuda a, como ustedes pueden ver en esta gráfica, a ver el riesgo entre más alto esté y tu operación sea básica, pues va a pasar algo dentro de tu cadena de suministro, vas a tener una afectación. Si tú tienes un nivel de madurez alto, en este caso, el riesgo baja, ¿no? En este caso, si estás en clase mundial, pues tu riesgo va a ser menor, ¿no? Siempre lo va a existir, el riesgo siempre va a haber, incluso desde que salimos de casa. Nada nos garantiza el poder regresar a casa, ¿no? Lo hacemos como un hábito común, el salir, el trabajar, el estudiar, el venir a conferencias, el dar exposiciones, pero no nos garantiza que realmente podamos regresar. Lo mismo pasa con la cadena de suministro. El riesgo es analizado así, nos da si es avanzado, intermedio, estándar. Y aquí la pregunta muchas veces que nos hacen es, ¿cómo se encuentra el sector en México? ¿En qué clase se encuentra el sector, el riesgo? Por lo regular nos encontramos en un nivel entre estándar e intermedio. Entonces hay veces que comentamos, bueno, es que en robo hay mucha delincuencia, hay esto, sí, pero cuando hacemos evaluaciones vemos que eres muy vulnerable, ¿no? O sea, cuídate, ¿no? Es como cuando sales de casa, y lo comentaba, pues cuídate, no andes en lugares peligrosos, evita estas zonas. Lo mismo pasa con la mercancía, hay que hacer protocolos y procedimientos más robustos que el que hacemos día con día al salir de casa, ¿no?
dentro de los mismos evaluaciones y estándares que hacemos, pues podemos darles a ustedes también en este caso cuál es el cumplimiento en caso de que ustedes buscaran algún tipo de certificación de estos estándares, ¿no? A lo mejor está más recargado hacia CITIPAC, hacia OEA, hacia BAS, y es lo que estás buscando, ¿no? Bueno, hay que empezar a trabajar en la parte preventiva de consultoría. ¿Qué podemos hacer para que esos indicadores suban a una clase mundial y tu porcentaje que están aquí, pues empiecen a subir? Por último, nada más dentro de la presentación quisiera aquí mostrarles en grandes rasgos que Marsh que ofrece como soluciones entre servicios y de seguros, también de consultorías en la etapa de la cadena de suministro, ¿no? Ustedes pueden ver que vemos desde la parte del diseño, las pérdidas hacia el robo, lo no autorizado, la interrupción del negocio, que era lo que les comentaba, el análisis que pudiéramos hacer de los riesgos claves, la parte de el abastecimiento y la contratación, que es la exposición del riesgo de los proveedores, si esos proveedores son confiables o no son confiables, si los que ya tenemos son confiables o no son confiables. Es muy importante también mencionar que no por hacer una evaluación y una consultoría vas a correr a tu proveedor, ¿no? No, vas a trabajar con él, ¿no? Vas a apoyarte en él para realmente que los dos tengan un negocio, ¿no? Tu negocio es entregar esa mercancía y el negocio de él es cobrarte ese flete, ¿no? Y garantizar también el resguardo de la unidad. Muchas veces pasa que esa unidad, cuando se roban la mercancía, pues también es robada, ¿no? La ocupan para delinquir o la ocupan para refacciones, era lo que comentábamos. No hay refacciones en la cadena de suministro también, para la redundancia, lo que transporta, no hay medio de transporte. Y pues en esa parte que hay escasez, pues también se vuelve la cereza del pastel el robar la mercancía, quedarte con el tracto o con la caja o con el dolly, la plataforma, etcétera, ¿no? La parte de los embarques en logísticas, pues obviamente también los retrasos, las pérdidas, los daños que pudiéramos tener, anomalías que pudiéramos apoyarte, la parte de producción, que son los paros de producción, interrupciones operativas, que entra la parte también de gestiones de rotura de maquinaria o pueden entrar la situación de continuidad del negocio, riesgos de ciberseguridad en las plataformas de logística, que era lo que les comentaba, tenemos especialistas, yo como parte de transporte lo veo muy dedicado hacia la parte, pues, qué es lo que está pasando en diferentes medios, pero del movimiento de las mercancías, pero tenemos área especializada directamente hacia ciberseguridad que ve este tipo de controles que pudiera ayudarte, ¿no? Y pérdidas para los clientes, ¿no? Y es donde entran también mis colegas que están por aquí del área de corretaje, que si ustedes tienen alguna duda con la parte de seguros, cómo aplica, les pudieran ayudar, ¿no? Si me pudieran ahí ayudar a alzar las manos mis colegas de Marsh, que puedan ayudar, pues en este caso a cualquiera uno de los clientes en esta situación de la colocación, del riesgo, de acuerdo a un traje a la medida, porque eso se caracteriza mucho Marsh. Siempre hacemos un traje a medida de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Lejos de mostrar un abanico de soluciones que pudiéramos tener, siempre los escuchamos y vemos qué es lo que les está perjudicando a ustedes en el sector asegurador, ¿no? Y qué otros riesgos no asegurables recaen pues en ello, ¿no? Y como tal, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por permanecer en esta conferencia, sobre todo que pues ya es casi el término de las sesiones, se vuelve un poco también pesado porque ya estamos pensando en la hora de la comida. Agradecerles en verdad infinitamente su atención y si tienen alguna duda, creo que todavía nos queda tiempo para tener alguna sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda y podamos hablarlo brevemente. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, eso significa que sí expuse bien los datos que dimos. Asimismo, también cualquier duda, como les comenté, pueden buscar a mis colegas o un servidor que va a estar aquí en el foro para pues hablarlo en corto de algún tipo de situación que pudieran tener ustedes en su cadena de suministro. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel, muchas gracias Muchas gracias. por compartir contigo tu experiencia. Te entregamos un reconocimiento en nombre Muchas gracias. del Muchas gracias. comité organizador y un detalle. Muchas gracias.
Gracias. ¿No hay foto? ¿No hay foto? No hay No hay foto. Se fueron. Se fueron a comer. Se fueron a comer. Ya todos se fueron a comer, vámonos a comer.